los ingresos del gobierno, este año está certificando 13% del PIB. Nosotros en Hacienda habíamos pensado que podían dar cercano a un 13.3 o 13.4. Entonces, ahí hubo también una tendencia a la baja y ahí se abre un espacio, digamos, importante en esos rubros. ¿Okay? Muy bien. Queríamos retomar entonces el tema del crecimiento del presupuesto que ha estado también sobre el tapete. Algunas personas han dicho, bueno, pero es que ustedes están jugando aquí con un colchón que crea la amortización. Recuerden que el presupuesto en realidad es la suma de dos cosas, el gasto del gobierno y el pago de amortizaciones, si lo quieren ver así separado. Si le quitamos amortizaciones, bueno, ¿qué pasa con el gasto del gobierno? ¿Okay? Entonces, haciendo un poco el ejercicio, tal vez si me permiten, bueno, no es que no tengo micrófono, si me permiten, las barras grises, ¿verdad?, representan el crecimiento del presupuesto total, en términos reales, es decir, descontando inflación. De todo, desde el año 2008 hasta el 2016, solamente el 2016 tiene la barra de forma invertida, es decir, se tira para abajo, pongámosle así, señal de que hay un decrecimiento de ese presupuesto. Pero bueno, decidimos entonces también plantear qué pasaba si le quitábamos amortización y jugábamos con otro número. Ese número, ese valor se ve en la línea roja. Ustedes ven, por ejemplo, qué sé yo, en la línea roja en el año 2010 hay cerca de un 20% de crecimiento del gasto del gobierno, ¿ok? Posteriormente se dan cifras que ahí van 7%, 10%, etcétera. Ese número, que en años anteriores han dado tal vez bailando entre 10, 11, 15%, este año es 4%, ¿ok? Entonces, visto de una forma o vista de otro, el presupuesto de la República tiene el crecimiento más bajo de la última década. Y vea que reitero dos cosas aquí. Es un crecimiento nominal, es decir, está creciendo como crecen los salarios de uno, ¿verdad? Que todos los años, bueno, casi todos los salarios crecen anualmente, y eso es un crecimiento nominal que lo podemos valorar así. Pero también, si lo vemos en términos reales, es decir, si quitamos la inflación, el presupuesto más bien está cayendo o se desacelera completamente. Entonces, es importante recalcar esto, que es un mensaje clave. Ningún presupuesto de la última década tiene el crecimiento que nosotros estamos planteando en este presupuesto. Pero ese es un tema de interés. El otro tema de interés que les decía antes es, ¿y quién se está comiendo este ajuste? ¿Verdad? Tal vez si me puede regalar la siguiente. ¿Ok? Vamos a seguir. El presupuesto de la República fue recortado, ¿verdad?, en cerca de 380.000 millones. Es decir, entre lo que nosotros recibimos y lo que finalmente salió a la luz pública, hay una diferencia de 380.000 millones de colones. De esos 380.000 millones de colones, el 99.8% del recorte fue a través de ministerios del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí están los datos. Veamos a ver cómo se distribuye esa carga entre los diferentes ministerios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y poderes. La carga, a grosso modo, está en manos del Poder Ejecutivo, que crece 0.25 o 2.50, como lo queramos ver según la variable de referencia, y también la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa presentó un presupuesto recortado también desde el 15 de junio, que fue la fecha de envío de los mismos. Sin embargo, si al Poder Ejecutivo yo le quito las cargas pesadas, que son el MEP por ley, la deuda, que la tengo que pagar, y las pensiones, que también están establecidas de manera ya, digamos, las reglas de juego están definidas, más bien el Poder Ejecutivo está decreciendo un 0.69. ¿Ok? Entonces, vean que el ajuste, si lo comparamos con las demás tasas, vamos a tener ahí que recae, este recorte recae particularmente en estos dos órganos, el Poder Ejecutivo con todos sus ministerios y la Asamblea Legislativa. ¿Okay? Eso sí, tenemos que dejar claro, no obstante el recorte, tal vez me pueda regalar otra, no obstante el recorte que se distribuye así, hay dos cosas que todavía se rescatan. Sigue aumentando la obra pública, el rubro de obra pública se rescata en un determinado porcentaje, y además la inversión social también crece por encima de cualquier otro sector. Entonces el gobierno ha tenido cuidado que el tema de educación, salud y lucha contra la pobreza mantengan un crecimiento por encima del resto de sectores. Cuando nosotros vemos entonces y decimos, bueno, si esto fue un recorte, si esto está creciendo en 4, si esto está creciendo en 0, ¿quién realmente está poniendo aquí el sacrificio? ¿Okay? Y aquí están, las barras en azul representan
aquellos ministerios a los que estamos haciéndoles recortes, es decir, este año tenían 100 y en el año 2016 van a tener 80, ¿ok? Hay también un grupo que está por debajo de la línea roja, un grupo de barras, que esos van a tener 100 este año, el próximo año les vamos a dar 102, pero la inflación es de 4, entonces en realidad les estamos dando menos plata porque la inflación es más grande que el aumento. Y están todas las instituciones que están por encima de la barra roja. Ahí vamos a encontrar al Tribunal Supremo de Elecciones, un presupuesto que aumenta por las elecciones municipales que se van a celebrar el próximo año. Está el Ministerio de Educación, que ya hemos hablado, tiene que cumplirse una norma constitucional sobre su financiamiento. Ahí viene la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y creo que finalmente viene el Ministerio de Salud. Esas son como las 5 grandes. En adición tenemos las pensiones con cargo al presupuesto, que son un disparador que crece encima de 7. Entonces, este es el balance importante que creemos fundamental analizar a la hora de ver el presupuesto, ¿verdad? Máxime que mucho del análisis se tiene que hacer a nivel institucional. En el balance final, las que están por encima de la barra roja y las que están por debajo, digamos, definen 2 formas diferentes de analizar cada caso. ¿Okay? En total, ese es un dato importante, 10 ministerios decrecen en sus recursos, es decir, a 10 ministerios les estamos recortando el presupuesto y 13 ministerios del Poder Ejecutivo crecen menos del 1%. ¿Okay? Solamente hay 3 ministerios que están creciendo por encima del 5%, Salud, Educación y el Ministerio de Ambiente. Bueno, y aquí, cuando lo puntualizamos, ¿verdad? Ponemos el punto sobre la 10, sobre qué fue lo que efectivamente recortamos, este dato nos parece bastante revelador. Si ustedes se concentran en la columna que dice Ejecutivo, allá prácticamente al final, los datos son bastante elocuentes. Este año estamos recortando la mitad del tiempo extra. Estamos recortando el 14% en consultorías, el 35% en publicidad y propaganda, el 21% en viajes al exterior y el 35% de viáticos al exterior. Son partidas que se están recortando de forma masiva, que usualmente crecen más bien con el tiempo, los viajes al exterior, el pago de consultorías, tiempo extra, protocolos, todo eso que usualmente crece, este año lo estamos recortando de manera muy, muy fuerte. El caso de consultorías, por ejemplo, entre el año 2008 y el año 2014, se había multiplicado por 4 el presupuesto. Habíamos pasado de 10.000 a 40.000 millones de colones. Este año más bien estamos metiéndole un recorte fuerte del 13%, de 14% en general, a nivel de Poder Ejecutivo. ¿Okay? Ahí está digamos, un poco visualizado gráficamente por dónde anda la cuestión y quiénes son los que me impulsan hacia arriba y hacia abajo. Salarios y transferencias siguen siendo las partidas que más crecen, ¿verdad? Bien conocemos que son ahí disparadores del gasto, hablamos de pensiones, por ejemplo, como uno de los disparadores, y hablamos de algunos rubros también de remuneraciones que están creciendo. Y para terminar, hemos propuesto, bueno, esta es la propuesta que ya el gobierno ha planteado de los proyectos que al día de hoy están aquí, están allá en Cuesta Moras, en la Asamblea Legislativa. ¿Okay? Estos son los 8 proyectos que nosotros hemos enviado desde que se asumió en mayo del 2014. Ahí tenemos 2 cosas. No solamente es la lista de lo que hasta el día de hoy se tiene, sino que además ese es el orden en que nosotros nos gustaría que hubiera una discusión sobre la agenda hacendaria. Es decir, el proyecto de contrabando, que ya tiene un avance importante, sería el primero. Fraude fiscal, personas jurídicas, ¿verdad? Estos 2 nos interesa que haya aprobación rápida, expedita, por una razón, y es que generan recursos inmediatos al gobierno, ¿ok? Y eso es lo que necesitamos en este momento, comenzar a recibir más fondos para poder cerrar el déficit fiscal. También tenemos proyectos de gasto, el uso de la Caja Única del Estado y el tema de pensiones, que como decíamos es fundamental. Si el proyecto de pensiones se lograse aprobar, nosotros calculamos que durante el primero o segundo año el gobierno podría tener ahorros entre 17 y 20.000 millones de colones, ¿ok? Y eso creo que es valioso reiterarlo aquí, dado que las pensiones vienen creciendo de forma muy, muy acelerada. Para el próximo año, el rubro pensiones va a andar en algo cercano a 830.000 millones de colones. Es prácticamente el doble del presupuesto
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que tengan un punto de referencia. Y el tema de IVA y renta, que son también de interés nacional, quedan al final de la agenda. Reiterar aquí que en el ambiente legislativo hemos encontrado un diálogo bastante bueno, hay que ser en esto sincero, tanto en la Comisión de Hacendarios como en otros diputados con los cuales hemos venido conversando sobre los diferentes proyectos a cargo del Ministerio de Hacienda. Los diputados han externado sus opiniones, sus criterios de una manera bastante franca. Siempre hemos dicho que los externan, no necesariamente tienen que coincidir con el gobierno, pero hay un diálogo que es esperanzador y que creemos que este año podríamos avanzar de una manera importante, por lo menos en los primeros 4 o 5 proyectos que están aquí presentados. ¿Okay? Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias al ministro de Hacienda. Continuamos con las consultas. Me levanta la mano para las consultas, ya los anoto. Melanie Corrales, por favor. Después Febe Cruz, doña Carmen, Laura y Luis y Sofía. Gracias, buenas tardes. Ministro de Comunicación, me gustaría saber si hoy en la sesión del Consejo de Gobierno se abordó el tema de la firma del decreto de fertilización in vitro. Ya mañana es la audiencia con la Corte, se plantea este tema, ¿cuándo se va a referir el gobierno al respecto? Gracias. El tema no se abordó a profundidad, se limitó a mencionar que mañana a las 9 de la mañana el presidente va a informar acerca de la posición del gobierno acerca de este tema, y eso se va a hacer aquí en conferencia de prensa, repito, a las 9 de la mañana. Continuamos con las consultas. Febe Cruz, Monumental. Buenas tardes, don José Francisco. Estaba viendo la presentación, los datos comparativos de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y el Judicial. La Asamblea y el Ejecutivo tienen recortes importantes, sin embargo el Poder Judicial yo veía que no. A ver si usted me explica así en porcentaje y en colones cuánto fue lo que redujo el Poder Judicial. Y don Mauricio, el presidente ha insistido en los últimos días, ha invitado al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa a hacer recortes. ¿De alguna forma con el presupuesto que presenta la Corte desoyen al presidente? Tal vez si me regala otra vez la nota, híjole, debe ser como la filmina 40, porque yo no me acuerdo. Bueno, más, bueno, puede ser esta de azul, esta es una, y después le pido la otra. Ustedes ven por allá, no, ahí, no creo que lo vean desde allá, pero más o menos el Poder Judicial se ubica entre las 7 entidades que más crecen. El presupuesto de la República tiene 27 títulos presupuestarios, para que se ubique más o menos por donde hay. Dentro de los primeros 6 o 7, ahí encontramos al Poder Judicial. Con el Poder Judicial encontramos algo bien interesante. Normalmente el presupuesto de esta entidad suele crecer por encima del 10, 11, 12%. Este año está creciendo 6.9%. Entonces nosotros valoramos de manera muy positiva el esfuerzo que desde un inicio hicieron los jerarcas de la Corte. Si históricamente, si ponemos esto en sentido histórico, ¿verdad? Posteriormente el Ministerio de Hacienda hace un ejercicio técnico de trabajar con la ejecución mostrada en los últimos 2 años, hace un balance de cuánto logran subejecutar normalmente a nivel de Corte, y llega a un total que es una solicitud que se le hace no solo a la Corte, sino a todos los ministerios y a todos los poderes, una solicitud de recorte. En esta ocasión la Corte dijo que ella no podía continuar con eso porque ya había hecho, digamos, el esfuerzo inicial. Entonces, creo que eso hay que saberlo balancear en su justa dimensión, por cuanto, como le digo, no es un presupuesto que exceda lo que históricamente ellos hacen, pero sí la tasa, digamos, está un poco por encima de lo que es el resto de instituciones. En el caso de la Asamblea Legislativa, la Asamblea ya había recortado desde un inicio. Más bien ahí yo lo que haría es reconocer el esfuerzo del directorio de la Asamblea de haber mandado en su primer presupuesto, en junio de este año, un recorte que andaba, creo, por ahí del 0.3 respecto al del año pasado. Entonces, digamos que ahí también se vio como una valoración, como una iniciativa propia de la Asamblea en buenos términos. Sí, no, yo lo que tendría que responder es que en primer lugar impera aquí la separación entre los poderes de la República. El Ejecutivo hizo todo lo posible y hizo un esfuerzo doloroso de recorte en el presupuesto. Hay
obras, hay programas que no Parte se de van la a poder conferencia de prensa ejecutar posterior por al ese Consejo de Gobierno, esfuerzo que ha hecho compañeros, el donde se abordó Poder el Ejecutivo tema del para presupuesto, el más austero de los últimos 10 años, dice el Poder Ejecutivo. Y con respecto al tema de fertilización in vitro, será hasta el día de mañana, a las 9 de la mañana, acá, justamente en el auditorio de Casa Presidencial, en conferencia de prensa, cuando el gobierno se referirá a la firma o no de este decreto que podría permitir la fertilización in vitro en nuestro país. Ustedes empiezan así la edición de RTN Noticias. Vuelvo con ustedes allá al estudio. Bien, muy bien, muchísimas gracias.